El nombre común por el que es conocida esta planta deja bien claro que se parece a unos provocativos labios de mujer. Así, los nombres van desde los más románticos en español, como labios de novia o flor de beso, hasta los más calientes dados por los anglosajones como labios de prostituta. Parece que la razón de haber desarrollado este atractivo aspecto es atraer a los insectos que necesita para expandir el polen. Los que quieran ver esta planta tendrán que desplazarse hasta el continente americano, ya que su hábitat natural se encuentra en las selvas de Colombia, Ecuador y Costa Rica. Número 9. Orchis italica, orquídea del hombre desnudo. Solo hay que echar un vistazo a esta flor para comprender el por qué este tipo de orquídea es conocida como la flor del hombre desnudo. Estas flores que podemos encontrar en la región mediterránea recuerdan poderosamente a un pequeño hombre desnudo. Podemos distinguir perfectamente su cabeza con ojos, su sonrisa, su cuerpo y sus dos piernas. Sin olvidar, claro está, el miembro viril que podría convertir a estas flores en un perfecto regalo para las despedidas de soltera. No es de extrañar que antiguamente se utilizaran estas flores como afrodisíaco, además de como antidiarreico. Por desgracia, sus propiedades han hecho que estén declaradas en riesgo de extinción, así que habrá que dejar que su número vuelva a crecer lo suficiente para que no desaparezcan. Número 8. Antirrhinum, o semilla boca del dragón. Aunque es más conocida como boca de dragón, la verdad es que se parece mucho más a una calavera humana. Para poder ver esta terrorífica planta hay que esperar a que la flor se haya muerto y a que aparezca la vaina de la semilla, y es entonces cuando adquiere esta forma espeluznante. Con ese aspecto era inevitable que antiguamente se le atribuyeran diversos poderes sobrenaturales, por lo que era utilizada como protección contra el engaño, la infidelidad o la brujería. Solo habría que plantarla en el patio de casa y la protección ante estos males quedaba asegurada. Otra leyenda dice que cualquier mujer que coma sus semillas verá como su juventud y belleza son restauradas. Número 7. Aristocholia salvador-platensis. Esta especie es tan rara que no existen muchos datos sobre ella, pero con solo mirarla se puede apreciar el gran parecido con la máscara que utilizaba Darth Vader en la Guerra de las Galaxias. Para encontrarla tendrías que desplazarte hasta El Salvador, que es de donde es originaria esta planta. Como curiosidad, despide un olor bastante nauseabundo parecido a la carne podrida, que usa para atraer a los insectos polinizadores. Una vez que lo consigue, los aprisiona en una especie de ventanita hasta que considera que se han embadurnado lo suficiente de su polen y los deja ir. Número 6. Caleana Mayor, o orquídea pato volando. Si en algunas ocasiones hace falta imaginación para distinguir las formas de las plantas, en este caso el parecido salta a la vista. Es claramente un pato volando, con su cuerpo, sus alas, patas, cabeza y hasta un pico amarillo. No en vano se llama orquídea pato volador. Para encontrarla habría que viajar hasta el sur de Australia y rebuscar muy bien, ya que se trata de un pato bastante diminuto. Las flores no suelen ser mayores de 20 milímetros y su forma de reproducirse es bastante peculiar. Atrapa a los insectos en el interior de una bolsa, dejándoles tan solo una vía para escapar, justo la que les hace cubrirse de polen. Además, es capaz de conseguir que su olor sea similar al de las hembras de algunas especies de insecto. Número 5. Amorphophallus. Que su nombre científico signifique literalmente forma de pene ya nos da una idea muy clara de a qué se parece esta planta. Sin embargo, no es su forma fálica la que la ha hecho famosa. Su pútrido olor a muerto hace que estar en su cercanía sea difícil de olvidar. De hecho, mucha gente necesita usar máscaras para poder acercarse. Así es también conocida como la flor cadáver. De todas maneras, tampoco es que se tengan demasiadas ocasiones para experimentar esa sensación. Sus flores, que son las que despiden ese olor, solo están abiertas durante 12 horas, y esto ocurre al menos en cautividad muy raramente. La planta no se toma prisa y puede tardar hasta 17 años en completar su ciclo vital, desde la germinación hasta la apertura de la flor. Número 4. Drácula simia, o cara de mono.
La semejanza de esta orquídea con la cara de un mono es tan impresionante que muchos han dudado de su existencia pensando que era un montaje fotográfico. Pero no, la flor cara de mono existe, aunque solo se encuentra en algunas regiones montañosas de Ecuador, Colombia y Perú. El nombre científico de esta flor, Dracula simia, nos da una alusión aparte de la cara de mono. La primera palabra, Drácula, no está puesta por capricho, sino que es una referencia al vampiro más famoso del mundo. Al parecer, la flor posee dos largos espolones que se parecen a dos colmillos, pero por suerte su olor es más parecida al de una naranja madura que al de la sangre. Número 3. Ignora africana. La verdad es que encontrarle un parecido a esta planta es bastante complicado. Algunos afirman que se parece a un órgano sexual femenino cuando los pétalos están casi juntos, pero más allá de eso tiene un aspecto casi extraterrestre. Lo curioso es que la planta en sí misma crece bajo la tierra, desde donde ataca las raíces de los arbustos, ya que se trata de una planta parasitaria y solo asoma lo que podemos ver. Además, es mejor no acercarse demasiado, ya que al igual que la flor cadáver, esta planta despide unos olores bastante asquerosos muy parecidos a las heces de los animales. A pesar de su aspecto y olor, su fruta se usa como alimento en Sudáfrica, ya que se dice que su sabor es similar al de las patatas. Número 2. Rafflesia arnoldi, o planta de la podredumbre. Otra flor no apta para ser regalada, ni por su tamaño ni por su olor. Esta planta parásita es conocida como la flor de la podredumbre, ya que su olor realmente asqueroso es muy parecido al que desprende la carne podrida. Además, es capaz de despedir calor, así que acercarse no es una sensación muy agradable. Esta planta está considerada como una de las 3 flores más grandes del mundo. Una normalita puede pesar unos 11 kilos, pero las más grandes pueden alcanzar los 75 kilogramos y una circunferencia de 3 metros. Un auténtico monstruo vegetal. Número 1. Nepenthes holdeni. Parece que a la naturaleza le gusta repetir ciertas formas. Esta planta alargada, delgada y cabezona es conocida por los nativos de Camboya como flor de pene, y es totalmente comprensible entender por qué la llamaron así. La planta fue descubierta hace relativamente poco por un grupo de investigadores, pero se hizo muy popular cuando apareció en un vídeo con 2 jóvenes asombradas delante de ella. Puede llegar a medir unos 30 centímetros y es muy resistente a las condiciones ambientales. Se reproduce con facilidad como corresponde a su forma, y para colmo se trata de una planta carnívora que disfruta atrapando pequeños insectos para alimentarse.